Estamos en Hoy nos fuimos para San José, específicamente para el Museo Nacional. Aprovechamos para caminar por la avenida central y de paso ver un poco de su arquitectura, junto a los pequeños espectáculos que nos ofrecen algunas personas durante este pequeño recorrido. El 4 de mayo de 1887 se creó el Museo Nacional de Costa Rica, pero es hasta 1950 que se traslada al antiguo cuartel Bellavista. El Estado adquirió la propiedad para la construcción de este. La edificación se aceleró a raíz del golpe de Estado propiciado por Federico Tinoco en 1917. Pero se paralizó cuando Tinoco fue derrocado. Los trabajos reiniciaron y finalizaron durante la administración de don Cleto González Víquez, de 1928 a 1932. Jardín de mariposas. Es un ambiente controlado, 21 especies de mariposas y 91 especies de plantas, entre hospederas, productoras de néctar y de ambientación. Representan la diversidad de los ecosistemas del Valle Central de Costa Rica. Torreón Suroeste. Ese es el torreón principal del antiguo cuartel Bellavista porque tenía la mejor panorámica de la ciudad capital. Medía el doble de su altura actual, pero la parte superior fue demolida por el gobierno en 1949, antes del traspaso del edificio al Museo Nacional, para evitar su uso en algún conflicto militar futuro. Conocerlas y protegerlas ayuda a su conservación. Ya vamos a empezar el recorrido. Todo esto es el mariposario. Calabozos. En esta destacan los grafitis de los prisioneros de la década de 1940. Se ubican también el comedor, las duchas y los servicios sanitarios de las tropas. No se piensa sin imágenes. Símbolos, ideas, percepción, presentación elemental y una simbología del lenguaje de los indígenas ancestrales. La piedra escrita, como muchos le llaman, la piedra colonizada. Los testimonios en piedra revelan la importancia de la cultura indígena ancestral. Lámina de oro. Las celdas que sirvieron como encierro para disciplinar a los soldados y en menor medida para encarcelar a los presos políticos con anterioridad a 1949. En sus paredes se encuentran además algunos escritos y dibujos de la década de 1940.
hoy 4 de enero de 1949. El recuerdo, Rafael Jiménez, 10 del 12 de 1948. Hoy 4 de enero de 1949. El cuartel Bellavista fue arsenal y se usó para la instrucción militar de los reclutas hasta su clausura mediante el decreto de la abolición del ejército del 1 de diciembre de 1948. El Museo Nacional tomó posesión del lugar en 1950, cuando los espacios se convirtieron en salas de exhibición. Antiguo pozo de Calicanto, proveniente del Hospital San Juan de Dios, que fue fundado en 1845. Fue trasladado al Museo Nacional a finales de 1971. El trapiche, molino tirado por bueyes para extraer el jugo de caña de azúcar, usado en Costa Rica desde la colonia. Exhibición temporal de la Isla del Coco. La isla del Coco nació sobre el lecho marino hace unos 3 millones de años. En sus inicios fue un volcán que tuvo una actividad muy intensa, similar a la de Hawái. Al emerger por encima del nivel del mar hace 2.5 millones de años, aún presentaba cierta actividad volcánica. Esta cesó 1 millón de años después. Arena de la isla del Coco. Se siente como piedra. Es más gruesa la que vemos en las playas. Ve, ya fuimos a la isla del Coco y sin ir. Historia precolombina. En un recorrido cronológico desde los 12.000 años antes de Cristo hasta 1500 años después de Cristo, se registran los cambios sociopolíticos, económicos y religiosos que vivieron las sociedades precolombinas. La exhibición presenta más de 800 objetos, puntas de lanza, metates, vasijas, esferas, enterramientos y restos humanos, instrumentos musicales, artefactos de decoración personal y ceremonial, elaborados en cerámica, piedra, oro, jade y hueso. En el siglo XVI había más de 400.000 indígenas organizados en cacicazgos. A la llegada de los españoles había aproximadamente 400.000 indígenas en lo que hoy es Costa Rica. La organización dominante era el del cacicazgo, caracterizado por la existencia de una jerarquía social en la cual las relaciones de parentesco eran fundamentales y el linaje era de carácter hereditario. La conquista de Costa Rica fue un proceso tardío en la que se destacan dos fases. En la primera etapa, que inicia en 1519, los indígenas del Pacífico Norte cayeron bajo el control de los españoles y muchos fueron enviados como esclavos de carga a Panamá y Perú. En la segunda fase de la conquista se da la década de 1560, después de la promulgación de las leyes nuevas en 1542, que trataron de moderar la explotación sobre los indígenas. Se organizaron nuevas expediciones en Costa Rica por el agotamiento de los yacimientos de oro y el brutal descenso de la población indígena en el norte de Centroamérica. Historia de Costa Rica. Esta exhibición muestra una síntesis de los principales procesos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales desde el siglo XIX hasta la actualidad. Cientos de objetos históricos, documentos y fotografías revelan la vida cotidiana y los protagonistas sociales de la historia del país.
primera imprenta. Primera medalla olímpica alcanzada por el país por Silvia Poli. Casas de los comandantes. Las dos casas rescatan la belleza patrimonial arquitectónica de la ciudad de San José de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fueron ocupadas para diversos fines y su arquitectura original se intervino en múltiples ocasiones. Allí vivieron el primer y segundo comandantes del cuartel Bellavista. Hoy los diferentes espacios acogen varias exposiciones. León Cortés y Ricardo Jiménez. Familia Celedón. Hasta la próxima. Aventurero en el museo.